de ella. Muy bien, mi hermano Martín. Exactamente, una parábola es algo que uno dice, pero que no quiere que todo el mundo entienda. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero que ustedes me digan, si yo les digo que mi esposa es como una rosa, ¿qué pensarían que estoy diciendo? Alguien que pueda dar un significado de ese lenguaje figurativo o de esa parábola. Que es hermosa. Muy bien, Mi puede hermosa ser, sencilla. puede ser. Que es delicada, que es delicada. Que es delicada, ¿alguien más? Bueno, que tiene espinas también. Escúchame, amor. Ese es de ella, para que sepa. Te amo, hermana. Y todas están correctas, pero nadie me preguntó. ¿Y qué pasa si yo les digo que lo único que quise decir es que tiene un vestido rojo? Nadie me preguntó. Simplemente yo dejo una carta, le digo mi esposa es como una rosa. Y eso es una pista para ustedes. Y podemos sacar muchas interpretaciones. Todas pueden ser válidas. Pero siempre debemos ir al autor. Y vamos a iniciar con Mateo capítulo 4, verso 10. Mateo capítulo 4, verso 10. Y yo lo tengo por acá. Acá sí la tengo. Dice en esta versión, leo bajo la dirección del Espíritu Santo siempre. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Y Jesús les respondió, eso aquí en mi Biblia está en rojo. Eso quiere decir que esas palabras salieron de la boca del maestro. Dice, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y en el 13 hay algo que retumbó mi corazón de una manera increíble, y lo leía y lo leía. Dice, también les dijo, ¿no entienden esta parábola? Está hablando en el capítulo 4 de Marcos, habla de la parábola del sembrador. Yo quiero que usted sepa, que preste atención, incluso si quiere subraye esto en su Biblia, coloque esta cita bíblica en su cuaderno, los que toman nota, y vea que en el verso 13 dice, también les dijo, ¿no entienden esta parábola? En forma de pregunta. ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Mateo no, hermana, Marcos, capítulo 4. ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Y cuando yo leía esto, yo decía, ¿cuántas parábolas hemos leído? ¿Cuántas cosas el Señor dejó guardadas en parábolas? ¿Y por qué hablaba en parábolas? Porque yo quiero que usted sepa que esta misma pregunta la hicieron los discípulos. Esta misma pregunta la hicieron los discípulos y alguien que tenga su Biblia en mano, que pueda buscar Oseas capítulo 12,
versículo 10. Oseas, capítulo 12, versículo 10. Quien lo tenga puede decir amén. Es importante que el Señor está diciendo que si no entendemos esta parábola, no podemos entender el resto. Y hay muchas parábolas en la Biblia. Una parábola es una profecía, es sinónimo de profecía. Y ya vamos a ver por qué, de dónde yo saco esto. Yo quiero que usted entienda que las profecías siempre son en lenguaje figurativo. Así que cuando alguien le pregunte ¿cómo es la bestia del Apocalipsis?, está bien decir, no sabemos. Eso lo vamos a entender cuando esté en su cumplimiento. Rosimar, ¿tienes la cita bíblica? Sí, buenas noches. Buenas noches. Oseas 12:10 dice, yo les hablé a los profetas, le hice tener muchas visiones y por medio de ellos le hablé en parábolas. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, por esta cita. Dice que Él le dio visiones a los profetas y usó el lenguaje de las parábolas a través de ellos. Entonces Dios habla por medio de profecías, de parábolas. Y nosotros debemos estar en el discernimiento correcto. Hemos venido hablando durante semanas para poder comprender lo que Dios nos quiere decir. Y es importante, porque esto lo hemos visto, es importante que nosotros entendamos que así como con la rosa al principio, que yo lo único que quería decir era que a mi esposa le quedaba bien el color rojo, y ustedes pudieron decir que era hermosa, que tenía espinas, que era delicada. El autor es el que le da el significado a la parábola. Y Jesús le explicó, él se tomó el tiempo porque era importante. Dice la palabra en el verso 10 de Marcos 4, ¿dónde lo tengo acá? En Marcos 4, verso 10. Verso 12, perdón. Para viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Algunas versiones dicen para que se arrepientan y sus pecados sean perdonados. Es necesario. Sabemos que nuestra salvación es por la fe. Pero me llama la atención que en el capítulo 4 Jesús tuvo que entrar en una barca porque había una multitud tan grande que tuvo que subirse en un barco para poder enseñar esto. Y la parábola es simplemente 6 versículos y la vamos a citar. Escuchen. El sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y crecieron y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas 30, otras 60 y otras al 100 por uno. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y muchas veces nosotros pasamos pasajes bíblicos sin la importancia que amerita, porque esa es la voz de Dios sobre la tierra. Yo quiero que ustedes sepan que de esa multitud, dice el verso 10, cuando Jesús se quedó solo, dice, sus seguidores junto con los 12, es decir, que habían seguidores de Jesús y estaban los 12 discípulos. De esa multitud, dice, sus seguidores, ya no habla de multitudes, solo algunos seguidores y los 12 discípulos le preguntaban sobre las parábolas. En Mateo, si no me equivoco, dice, maestro, ¿tú por qué enseñas en parábolas? Y él le contestó lo que ya acabamos de leer.
Ahora bien, si la parábola del sembrador es importante, porque si entendemos esta vamos a poder entender las demás, quiere decir que tiene un peso especial para el Señor, porque se tomó el tiempo de explicarla también. Y vamos a colocar los protagonistas sobre la mesa. Vamos a colocar ¿quién es el sembrador? Para usted, ¿quién es el sembrador? No hay respuesta mala, hermano, créame. No importa que esto salga en YouTube. ¿Quién es el sembrador? Si hay un sembrador, ¿quién será? Es Dios. El sembrador es Dios. Ahora bien, ya tenemos la figura del sembrador. Ahora quiero saber quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos tú y yo en esa parábola? La tierra, hermano. Amén. Pero no solo responder por responder, alguien puede buscar 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. Hoy vamos a tratar de ir poco a poco para que podamos entender todo sobre esta parábola. 1 Corintios, léalo, hermanito. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Amén. Dice ese versículo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros, labranza de Dios sois. ¿Qué es labranza? ¿Qué significa la palabra labranza? Tierra. Tierra. Y hoy tú y yo podemos tener esa claridad porque tenemos el conocimiento correcto. Porque Jesucristo se nos reveló. Pero así como hay multitudes que escuchan mensajes y creen en Dios, no precisamente tiene que ser en el mismo Dios que tú y yo creemos. Dice que Jesús habló en parábolas para separar los que realmente iban a profundizar y a preguntarle al maestro, ¿qué significa esto? Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero saber un poco más. Yo necesito más de esto. Yo necesito buscar en internet y mirar qué es lo que está pasando. ¿De qué me está hablando el Señor en este verso, en este capítulo, en este libro de la Biblia? Debe haber más. Ser ese pequeño grupo que se quedó después de la enseñanza de Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué quisiste decir con la parábola del sembrador? Y hoy en día nos da hasta pena prender la cámara en un Zoom sabiendo que acá está la presencia de Dios. Nos da pena preguntar, nos da pena indagar, nos da pena dar un aporte, nos da pena cualquier cosa. Incluso podemos ver que en los momentos cuando no entendemos algo de la palabra nos quedamos así. Yo honro la vida de un hermano que está en el grupo de hijos de comunión y estaba leyendo un pasaje de Romanos y preguntó, yo estaba trabajando, no le pude responder, pero preguntó, estoy leyendo esto y no entiendo, ¿alguien me puede explicar? Y no es que yo me las sé todas o algún otro hermano se las sabe todas, pero somos un cuerpo y podemos llegar a la plenitud del conocimiento de Jesucristo, obviamente orando, estando en comunión con Él. Pero ya definiendo que el sembrador es Dios y nosotros somos labranza, ¿qué es la semilla? ¿Qué será la semilla en esta parábola? La hemos leído un montón de veces. La hemos leído infinidades de veces.
Hemos hablado y hemos escuchado prédicas de la parábola del sembrador. Nuestro pastor ha predicado sobre eso. ¿Qué es la semilla? Preguntamos nosotros. Y la verdad de esto es que la semilla es la palabra. Ahora mi pregunta es, si la palabra de Dios es una semilla, ¿Satanás no tendrá una semilla? El enemigo no trata de imitar todo lo que hace nuestro Dios. Semanas pasadas hemos hablado del discernimiento y es importante que nosotros, si usted no pudo estar en esa conexión, pídamela al WhatsApp, métase en el YouTube de Hijos de Comunión, ahí están todos los mensajes de Parqueando con Jesús y de Hijos de Comunión. Pero sí, Satanás también tiene una semilla. Pero ¿qué hace Satanás con la palabra? ¿Le añade o le quita para distorsionarla, transgiversarla, torcerla? Dice la palabra que en Marcos 4, que estamos leyendo, que si no entienden la parábola del sembrador, no podemos entender las demás parábolas. Incluso que los que no entienden para que no se arrepientan y sus pecados sean perdonados. Porque sencillamente, así como los fariseos no entendían cada vez que Jesús hablaba en parábolas, hay personas que no van a entender por más que tú le quieras explicar. Y es que tú y yo entendemos hoy que la puerta de la salvación es la angosta. Y es que nosotros queremos ancharla a como dé lugar para que todo el mundo entre. Y la palabra es clara. Pocos son los que entran por ella. Y usted y yo estamos en ese afortunadamente en ese grupo que hoy podemos tener la revelación de Jesucristo. Entonces, si Dios es el sembrador, nosotros somos la tierra, la palabra es la semilla, nos quedan ciertos personajes por definir. Dice la parábola que parte de la semilla cayó junto al camino. Gloria a Dios que está mi hermana Giselle, porque yo me imagino que esta parábola la hemos enseñado en Roca Kid y porque mis hijos están, tú sabes. Y es importante que definamos los personajes porque así podamos entender con claridad de qué estamos hablando. Dice que parte de la semilla cayó en el camino. Yo quiero que alguien me busque Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 12. Ahí vamos a definir un personaje que está justo en este tipo de tierra. Hay 4 tipos de tierra. ¿Y qué definimos que son las tierras? ¿Qué es la labranza según la palabra? No según Rodolfo, no según un pastor, es según Dios en 1 Corintios 3:9, que nosotros. Perdón, mis hermanos, ¿me pueden escuchar mejor? Se escucha mucho mejor, hermano. Sí, ya se escucha. Wow. ¿Y que no me estaban escuchando? ¿Por Se dónde me quedé? distorsionaba No. el sonido. ¿Por dónde me quedé? ¿Por dónde me quedé? ¿Qué fue lo último que escucharon? ¿Alguien escuchó que tenía que buscar Lucas capítulo 8, versículo 12? No. No. Ok. Estábamos definiendo que Dios es el sembrador, nosotros somos la tierra, según 1 Corintios 3:9, no según Rodolfo, no según mi pastor, no, según la palabra. Nosotros somos labranza de Dios y que la semilla es la palabra. Y así como la palabra de Dios es una semilla, la palabra de Satanás también es una semilla. Y también da fruto. Pero frutos, ya ustedes saben, ¿no?
El Lucas capítulo 8, versículo 12, que alguien lo debe estar buscando, yo confío en ustedes, vemos un personaje que está en el primer tipo de tierra. Hay 4 tipos de tierra. El primero que cayó junto al camino, ¿no? La semilla. Vamos a definir qué dice Lucas capítulo 8, versículo 12. Amén. Gracias, hermano. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Wow. Gracias, hermanita. Porque ahora toma sentido lo que leímos en Marcos capítulo 4, versículo 10. Porque Jesús estaba diciendo que era para que los que no entendían no podían salvarse. Los que no entendían no podían salvarse. Y yo me preguntaba, dice capítulo 11, perdón, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes les ha sido dado? A usted y a mí. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Los que están afuera. Los que están afuera. Para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. En Lucas capítulo 8, versículo 12, la misma parábola, dice algo bien interesante. Perdón, que acá está. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Porque la fe que te salva viene por esa semilla. Ahora ustedes entienden por qué para Jesús era tan importante que entendiéramos la parábola del sembrador. ¿Por qué es tan importante? Y nosotros la leemos y la enseñamos y la releemos, pero muchas veces incluso la vemos como una parábola más, cuando Jesús dijo que si no entendíamos esta, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no íbamos a poder entender las otras parábolas. ¿Qué nos pasa, pueblo de Dios, cuando para Jesús hay algo importante y nosotros hoy que tenemos recursos pasamos por encima de la palabra como check? Ya no hay, Señor, ya no tienes ese anhelo. Esto lo hablaba con mi esposa ayer. Ya no tienes ese anhelo que tenías al principio de buscar el rostro de Dios, de pasar tiempo, de conocerlo, de estar en intimidad, de realmente valorar lo que Él hizo por ti. Y no nos damos cuenta que entramos en la misma rutina que cayeron los fariseos. Y es el diablo quien arrebata la palabra para que no creamos y no seamos salvos. Las aves del cielo en esta parábola es el enemigo o cualquier persona que trate de quitarte el evangelio. ¿Me escuchan? Creo que Dani no me escucha. Sí se escucha, hermano. ¿Se escucha bien? Entonces, debemos entender que esto, de que debemos estar fervientemente enamorados del Señor. De que ya hoy es común el parquear con los hermanos para hacer cualquier cosa menos para meditar en la palabra. No digo que no hay tiempo para eso. Claro que sí hay tiempo para eso. Pero mi pastor decía algo el domingo y decía como que nuestro tiempo lo medimos
como que Dios es parte de y no es todo en. Cuando el beneficio de esta semilla es para nosotros. Muchas veces esta tierra no es 4 tipos de creyentes. No. Muchas veces esta tierra simplemente es un creyente en diferentes etapas de su vida. Hoy podemos estar en buena tierra porque estamos buscando fervientemente, anhelando más conocimiento de la palabra, anhelando una revelación genuina de Dios, conocer más al amado. Y hoy, para ti, para mí, podemos estar entre espinos, en pedregales, o simplemente dejando la semilla a un lado del camino. Intencionalmente. La semilla es la misma. La semilla es la misma. Y me gustaría avanzar porque yo quiero que ustedes sepan, ¿quién me puede buscar Santiago 1:22? Y lo vamos a leer hasta el 25. Santiago 1, del 22 al 25. Wow, ya son las 9:31, pero Dios tiene el control. Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Mi esposa está birriando ese libro que ni se imaginan. Santiago. ¿Cómo sé que yo no soy lo que están junto al camino? Porque la palabra permanece en mí. ¿Y tú sabes cuál es el problema de los creyentes hoy en día? Que marcamos nuestra Biblia con resaltador y la tenemos llenita de resaltador y de notas y de anotaciones. Tenemos nuestra Biblia llena de anotaciones, marcada. Marcamos nuestra Biblia, pero muchos la Biblia no los marca. Porque cuando la Biblia te marca, hay intención de decir, me voy a reunir con Deya, me voy a reunir con Martín. Muchachos, necesito más de la palabra. A las 10 se conecta Tito para estudiar. Yo quiero aprender, yo quiero saber, yo quiero ser libre de muchas cosas que todavía me cuestan. Yo quiero esto, yo quiero aquello, pero el crecimiento, el estancamiento, lo decides tú. Y la única manera de nosotros saber que no estamos siendo tierra que está tirando la semilla junto al camino, porque intencionalmente nosotros agarramos la semilla, porque el sembrador es bueno sembrando, para que tú sepas. Intencionalmente nosotros agarramos la semilla y la ponemos junto al camino. Y dejamos que la palabra no permanezca. No permanezca. Y llega el enemigo y incluso puede sembrar la suya. ¿Qué dice Santiago 1 del 22 al 25? ¿Quién la tiene? Nadie. Yo la busco. A ver. Hermana Maybe la iba a leer. Maybe. Qué bueno. ¿Dónde está Maybe? Aquí estoy. Qué bueno. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y hoy en día nosotros tenemos que entender que nosotros debemos ser kinestésicos de la palabra.
Rodolfo, ¿pero qué estás diciendo? Una persona kinestésica es alguien que aprende haciendo. Puede leer algo, pero debe hacerlo para que le quede, para que le marque. Y hoy usted y yo debemos entender que la palabra no es simplemente para yo tener 20 minutos de devoción, subrayar 3 versículos, pero no tengo ni idea de cómo aplicarlo a mi vida. ¿O de qué me quiso decir Jesús con esto? Muchachos, estamos en los últimos tiempos. Es necesario que nosotros entendamos que debemos estar en modo Juan el Bautista. Hay una segunda tipo de tierra que es pedregales. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 13. Eso es lo maravilloso de la palabra. Está en Marcos, está en Lucas, pero vamos a leerlo en Mateo. Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Mateo capítulo 13. Amén. Dele, hermano. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Yo le doy gracias al Señor por esa palabra, porque ahí nos habla algo sumamente vital para tu vida. Es algo de vida o muerte. Rodolfo, estás exagerando, ¿no? No estoy exagerando. La exageración no es de Dios, sino que lo diga mi hermana Giselle, que nos enseñaron eso a Giselle. La exageración no es de Dios. Mateo capítulo 13. Así es, hermano. Mateo Amén, hermano. Capítulo 13, del 20 al 21 dice: y aquel a quien se sembró la semilla en pedregales, este oye la palabra y enseguida la recibe. Te agarro la palabra y dice: esto es para mí. Me lleno de gozo. Me lleno de gozo. Me lleno de alegría porque me reconcilié con el Señor. Hoy salgo de aquí y armo un grupo de WhatsApp para meditar en la palabra, que, hey, muchachos, no entiendo algo, vamos a preguntar por aquí qué significa, qué te ha dicho el Señor de esto. Porque yo estoy seguro que muchas veces hemos estado en esa situación, incluso estando en este espacio, de que nos hemos quedado con aportes, con vivencias que yo necesito para ser edificado. Que algún hermano necesita de tu aporte para crecer. Porque es que este camino no es una carrera individual. Esto es un relevo. Hoy yo estoy aquí y yo estoy seguro que van a seguir viniendo invitados. Hay personas aquí que han compartido mensajes en Parqueando con Jesús. Hay personas aquí conectadas que han dado enseñanzas que a mí me han nutrido en el espíritu. Y nos hemos apagado de una manera que ya simplemente no compartimos lo que realmente está pasando en nuestras vidas. ¿Está bien no estar bien? Yo esto lo he compartido con varias personas. ¿Está bien no estar bien? Lo que está, mira, no es lo que sientes, no es lo que te pasa, es qué haces con eso. Y dice que recibe la palabra y la recibe con gozo, con alegría. Pero hay una situación acá. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es temporal. La importancia de la raíz es que
cuando llegan los momentos duros, permaneces. Y lo que te da profundidad en este camino es la palabra de Dios. Y a mí me gustaría que las raíces de todos nosotros se entrelazaran como algunos árboles, porque se hacen más fuertes, porque crecemos a la par, y cuando la raíz de Rosimar la están arrimando hacia arriba, nos entrelazamos con la raíz de ella para empujarla hacia abajo y que no se despegue de la fuente. Pero es que queremos estar aislados, queremos estar en nuestra burbuja. Y yo quiero que tú sepas que una de las cosas que va a pasar en tu vida, que va a pasar sí o sí, porque lo dice la palabra, y lo que dice la palabra es amén y así sea. Es sí y amén. Me pueden decir cualquier cosa, si está aquí es sí y amén. Ya yo pasé esa etapa de cuestionamientos de que no, pero es que ese libro es escrito por hombres. Olvídate de eso, yo no tengo tiempo para esos debates. Llega, no tiene raíz profunda, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra, ¿por qué causa? Te voy a decir algo, que tú empieces a leer la Biblia, que tú empieces a intencionar lo que hoy se está enseñando, te va a traer consecuencias. Y esas consecuencias no es para que tú pienses que Dios es malo porque permite eso, no. Es porque Él necesita probar si lo que está viniendo de ti es verdadero, es profundo, es real. Dice tu Biblia y la mía en Mateo capítulo 13, versículo 21, perdón. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución. Entonces tú me vienes a decir, es que yo estoy en aflicción, en persecución. Gloria a Dios. Hace un par de semanas yo estaba bien afligido por una situación que estaba pasando en mi trabajo. Y mi esposa me mandó un versículo justo en ese momento, porque ella también estaba pasando momentos durísimos acá. Y me dice, mi amor, te regalo esto. Y aún me recuerdo, tenéis por sumo gozo cuando estéis atravesando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, muchachos, la Biblia, las pruebas, la persecución, la aflicción, es el combustible de un cristiano. Quitémonos ese espíritu de victimismo, de víctima, que nos estanca. Porque simplemente Dios va a permitir que por causa de la palabra, no de mis acciones ni de mi desobediencia, por causa de la palabra, vengan aflicciones y persecuciones. Mantente firme, porque si no, estás en los pedregales. Esto no es para enseñarte el griego, el hebreo, el arameo, la exégesis, no. Yo estoy aquí para decirte una realidad. Yo estoy aquí para hacerte entender que por causa de que nosotros busquemos el rostro del Señor, viviremos en constantes pruebas y aflicciones. Pero yo tengo la certeza de que puedo levantar el teléfono, llamar a Della, llamar a Stephanie, llamar a Rosimar, a Mavis, a Martín, a Lisette y a cualquiera de mis hermanos que está aquí conectado y decirle, bro,
estoy mal, necesito ayuda. Y cualquiera va a decir, estoy. Pero si nos encerramos en una burbuja, simplemente nos aislamos de todo. Y está bien buscar una separación con Dios. Pero Dios constituyó su iglesia, su cuerpo, en unidad, precisamente para que nuestra raíz sea profunda y nos alimentemos los unos con los otros. Yo quiero, sé que el tiempo no me va a dar para las otras dos tipos de tierra, pero yo quiero dejar esto para el martes que viene. Porque yo quiero que alguien me busque Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Amén. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sé que pueda estar pasando en sus vidas, muchachos, pero me siento en el espíritu que me contrista. Si hay alguien que tiene alguna aflicción, algún problema, puede contar conmigo, con mi esposa, con mi familia. Esto no es mío. Y qué bueno que mi hermana de ella leyó esto, porque cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que el Señor no se contradice en su palabra. Yo lo voy a repetir porque lo vale. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Quiénes aquí son discípulos de Cristo? ¿Quiénes aquí son discípulos de Cristo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Este mandato es para ti. Fortalece a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe. Eso es garantía de que tú no estás en Pedregales, de que tú no estás junto al camino. Es una cualidad que debes tener en esto. Yo lo compartía, creo que con mi hermano Martín hoy, que debemos perseverar. Nos caímos, nos levantamos. Nos caímos, nos levantamos. Sí, Él es fiel en perdonarnos. Sí, atrasamos nuestro proceso, pero permanece, confía. Porque tú sabes qué dice tu Biblia y la mía, que la buena obra que Él empezó en ti, Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Créelo. Cualquier otra cosa que te digan es mentira. Debes permanecer, debes ser perseverante. Si tú no tienes esta cualidad, no vas a entrar en el reino de los cielos. Van a venir muchas aflicciones. Dios necesita probar tu corazón. Dios necesita probar tu fe. Dios necesita que tú seas perfeccionado. La única manera de saber
o de que de la aceituna salga aceite es presionándola. ¿Qué sale de ti hoy cuando te presionan? ¿Qué sale? Muchas veces yo he estado en posición, he estado bien afligido y me ha tocado darle una palabra de aliento a un hermano. Y yo le decía, Señor, pero ¿esto qué es? Pero esa misma palabra es de dos filos. Esa palabra que sale de mi boca también me corta a mí. Esto que estamos estudiando, que estamos aprendiendo hoy, también me da a mí. Porque como les dije, la tierra es simplemente, puede ser un creyente en diferentes estaciones de su vida. Y la cualidad de permanecer hasta el fin. ¿Qué dice la palabra? El que permanezca, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué va a pasar con esta persona? Esta persona será salva. Es decir, que los que no permanecen hasta el fin, ¿qué va a pasar? No van a ser salvos. Yo te lo tengo que decir con la responsabilidad que lo amerita. Y esto no es para asustarte. Esto es para que tú entiendas que este libro es real. Y que estamos en el tiempo de ponernos, yo voy a poner esto un hashtag y todo. Modo Juan el Bautista. Debemos estar todo el tiempo en modo Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se acerca. Y es importante de esto que leyó mi hermana de ella, porque dice, exhortando, ¿dónde lo tenía? Hechos 14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario. ¿Qué dice? Necesario, es decir, que si no tienes aflicciones estás mal. Estás por el camino equivocado. Sí o sí, eso no es negociable. Tienes que estar en aflicciones y en pruebas. ¿Hay momentos para todo? Claro que sí, va a llegar un momento de calma, pero es necesario que tú y yo estemos siendo probados. Es necesario que a través de muchas, no dice poquitas, muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y diga amén a eso. Wow. Pero voy a cerrar en oración y dejando pendiente 2 tipos de tierra para la semana que viene, porque lo podíamos dar en una sola, pero lo íbamos a hacer muy apurado y yo no estoy enseñando eso. Yo quiero que usted se deleite en la palabra. Yo quiero que usted se deleite en la palabra. ¿Usted sabe qué dice el Salmo 1? Léaselo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que, papá, ¿qué viene? En la ley de Dios está su delicia, su deleite. Vamos, muchachos. Un hermano, un compañero de batalla. Estoy a un WhatsApp de distancia. Yo no sé si alguien necesitaba esta palabra, pero puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo. Yo soy de los que, si mataste a alguien, por favor no lo vaya a hacer. El que va con una pala a decirte, ¿a dónde metemos al chamuco? ¿Dónde lo enterramos? Yo soy de esos. Así que, mis hermanos, vamos a orar para que si alguien tiene algún aporte pueda hacerlo. Padre, te doy gracias por este tiempo.